Hola hipeltopianos, hoy os traigo cómo se juega a este Isla de Pan. Es un juego recién traído por Asmodee de la editorial madre Matagot para más de 10 años, de 2 a 5 jugadores y de unos 45 minutos por duración. Es un juego donde el malvado Garfio ha secuestrado a los niños perdidos y Peter y toda su pandilla van a intentar encontrarlos. ¿Cómo? A base de unas visiones, sueños, unas imágenes que tendrán que interpretar para poder encontrar a estos niños perdidos. Así que vayamos a ver este juego de deducción. Para preparar la partida, lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero de juego en el centro de la mesa. Vamos a colocarlo por el lado del volcán inactivo, salvo que algo nos diga lo contrario. Ese algo podrán ser, por ejemplo, cartas de evento que por ahora y en nuestra primera partida no vamos a utilizar. Así que por ahora estas cartas las podemos apartar junto con su sobrecito para guardarlo. Después montaremos el reposacartas y prepararemos los mazos de visión de distancia y visión de dirección de la siguiente manera. Primero separaremos las visiones de distancia y de dirección del lado de tormenta de su lado normal, es decir, las azules y las amarillas. Cogeremos todas las de tormenta por separado, las barajaremos y las colocaremos en su lugar correspondiente. De estas cartas que nos quedan dependerá del número de jugadores cuántas vayamos a descartar. En este caso de 2 jugadores quitaremos 8 cartas de distancia y 12 de dirección. Es decir, una vez que esté preparado vamos a quitar 8 cartas de aquí, las llevaremos a la caja y se colocarán encima de las que ya teníamos preparadas. Y con estas quitaremos 12. Repito, esta preparación dependerá del número de jugadores. Una vez que hemos preparado la parte general, pasaremos a preparar cada uno de los jugadores. Tendremos un personaje del cual cogeremos el tablero individual, la ficha de personaje que a la vez es la ayuda del turno, tendremos un cuaderno de nuestro color, un rotulador, un indicador de peligro y un troquelito con peana con nuestro personaje. En este caso voy a hacer el ejemplo con John y Michael con el color negro y con Tigrida con el color rojo. Cada jugador va a comenzar en su mano con 2 cartas de cada tipo, de distancia y de dirección. Esto solo lo podremos ver nosotros, pero os lo voy a colocar boca arriba para que veáis lo que tendría en la mano. Con la siguiente preparación tendremos que ser un poquito cuidadosos para que el resto de jugadores no nos vea. De esta zona de aquí vamos a tener que coger un sobre transparente y ponérselo a nuestro cuaderno, introduciendo la solapa del cuaderno en la parte interior, de tal forma que en la parte trasera no se vea absolutamente nada más que las cuerdas, y por la parte delantera veamos el mapa con los símbolos en la parte inferior. ¿Por qué? Porque lo siguiente que haremos será coger uno de los mapas, aseguraos de que estamos en el mismo lado del tablero que estemos utilizando y lo colocaremos entre medias, de tal forma que los 2 iconos queden dentro de sus respectivos huecos. Y así los 2 jugadores tendremos los cuadernos preparados. Importante, que un jugador no vea el cuaderno del otro. El resto por ahora se puede apartar, pero no lo llevéis muy lejos porque vamos a necesitar más a lo largo de la partida. Colocaremos a nuestro personaje en el inicio de nuestro color: rojo, naranja, azul, negro y verde. En este caso serán el rojo y el negro. Le entregaremos el token de brújula a la persona más mayor del grupo y será el jugador inicial. Por último, dejaremos las 2 guías de dibujo cerca del tablero. Ahora os explicaré cómo funciona. Y antes de comenzar, cada uno de nosotros elegirá una ubicación de uno de los niños perdidos. Para ello cogeremos nuestro rotu, cogeremos el mapa y dentro de la zona que no está sombreada en gris y que no tiene tampoco ningún círculo encima, elegiremos un sitio donde estará uno de los niños perdidos. Por ejemplo, podré decir que uno de los niños perdidos está en este arbolito rosa, pero el resto de jugadores no lo verán. Nosotros lo marcaremos en nuestro mapa. Y con esto podremos comenzar a jugar. Nuestro objetivo va a ser intentar encontrar a 4 niños perdidos. 4 sería el juego base. Hay algún evento que puede modificar esta condición. Tendremos que encontrar a 4 niños perdidos sin caer en las garras de Garfio, de los piratas. Una partida tiene un número indeterminado de rondas, pero cada ronda va a tener 3 fases. La primera será la de recibir visiones, la segunda será determinar el nivel de peligro de Garfio y la tercera será realizar acciones en la propia isla. Vamos a ver una a una.
En la primera, en la de recibir visiones, lo podemos hacer todos los jugadores a la vez. Para ello vamos a poder robar 2 cartas de visión del mazo que más queramos, de uno, de otro o de los dos. En este caso, el personaje de Tigridia podría robar también del mazo de descartes. ¿Por qué sucede esto? Porque en el tablero de jugador nos indica que cada uno de los personajes tiene una habilidad especial. Viene tanto indicada en la hoja de personaje como en la hoja de ayuda. Así que simplemente con el jugador o con el personaje que hayáis elegido, leed la habilidad que tiene y lo aplicáis en el momento adecuado. Como digo, la primera fase será robar 2 cartas de visión como queramos y lo añadiremos a nuestra mano. En mi caso he cogido una de dirección y otra de distancia. El segundo paso será preparar el tablero individual de personaje. Esto solo lo vamos a hacer a partir de la segunda ronda porque en la primera no hay nada que preparar. No tenemos nada en ninguno de los tableros. Una cosa muy importante que no he dicho todavía es que no vamos a jugar directamente sobre nuestro tablero. Nuestro tablero nos va a ayudar con las pistas para encontrar a los niños perdidos que nos dé otro jugador. Pero yo jugaré sobre el jugador de mi derecha. De esta forma, si de rondas anteriores tuviese alguna carta encima del tablero que creo que le puede confundir o que no le va a ayudar o que ya las ha utilizado, simplemente podré retirarlas. Siempre voy a tener que retirar cartas hasta dejar un máximo de 2. Nunca puede haber más cartas en este paso en el tablero del jugador de mi derecha. Las cartas que retiro irán al mazo de descartes. Por último, el tercer paso de esta fase será jugar cartas de visión. Como he dicho, vamos a jugar para darle pistas a nuestro jugador de la derecha. Tenemos 2 tipos de pista. Tenemos pistas que van a indicar la distancia a la que hay un niño perdido del jugador al que le estoy dando la pista o una dirección en el mapa que se va a basar en iconos, por ejemplo, la calavera pues es esta dirección, este personaje que está en esta localización de aquí, o algo más general, por ejemplo, como pueden ser las montañas, porque todo esto es montaña, aquí también lo hay, por aquí también lo hay, entonces hay algunas muy específicas y algunas un poco más generales. Por otro lado, tenemos las cartas de distancia que va a ir desde los 0 hasta más 6 kilómetros. Cada kilómetro será un cuadradito, como bien nos indica la regla que tenemos aquí. Así que si queremos que nuestro personaje se mueva 5 kilómetros, por ejemplo, o 3 kilómetros, y le juego esta carta, se podrá mover 3 cuadrículas. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque primero, no siempre vamos a tener cartas que nos ayuden para ello, y segundo, es posible que tengamos que hacer una distancia diferente a lo que tenemos delante. Entonces, ¿qué tercera pista podemos darle? Este medidor, que es un poco un medidor de fuerza. Todo esto es relativo a la persona que esté dando la pista, claro. Por ejemplo, yo quiero que John y Michael, que están en esta posición de aquí, encuentren al niño perdido que estaba en este árbol. Os recuerdo, según la pista, que según el mapa yo he decidido que el niño perdido esté aquí. Por tanto, por ejemplo, tendría que decirle que se mueva 1 kilómetro solo, pero no tengo solo 0, 3 y 4. Pues a lo mejor me viene bien ponerle un 0 y puedo estar como más de acuerdo o menos de acuerdo en que se mueva 0. Pues a lo mejor necesito que se mueva un poquito más de 0 y se lo indico de esta forma. Repito, estas pistas son bastante relativas. Es un poco cómo de acuerdo estás en la dirección y en la distancia que debe seguir ese personaje. Y por ejemplo, la segunda pista que podríamos darle sería esta. La calavera está en esta dirección, si hacemos más o menos, pues más o menos tiene que ir en esa dirección, pero no del todo correcto. Así que igualmente podríamos jugarlo aquí y le decimos, según la flechita, que se tiene que mover más o menos en la dirección de la calavera y más o menos 0 kilómetros. Como no es 0, será un poquito. Esa sería la fase de jugar cartas de visión. De la misma forma, el otro jugador habrá cogido cartas de su mano y nos habrá dado pistas. No es obligatorio que juguemos una y una. Es decir, si a lo mejor de la ronda anterior hemos dejado alguna carta que nos da una buena pista, podríamos mantenerla y jugarle simplemente otra que pueda ayudarle. También podríamos no dar una pista, pero igualmente tendríamos que descartar una de las cartas. Una vez que hemos terminado estos 3 pasos, lo que haremos será pasar a la fase 2, que será determinar el nivel de peligro de Garfield.
Para ello también se lo haremos al otro jugador. ¿En qué nos basaremos? En mirar la distancia, el camino, el recorrido o la posición final a la que va a llegar el jugador y decirle cuánto peligro tiene de encontrarse a Garfio. Garfio son los círculos rojos que no estén sombreados, es decir, este. Como yo le he indicado que va a salir desde aquí y va a llegar hasta aquí, pues no tiene demasiado peligro. Igual me puede dar un poco de miedito este círculo de aquí. Y entonces se lo indicaré de esta manera. En lugar de estar aquí en el azul, estará pues un poquito de peligro, pero nada, no mucho. Como digo, el otro jugador habrá hecho lo mismo con nosotros y nos habrá dado o no un número de pistas. Y también nos habrá determinado el nivel de peligro. Después de esto, pasaríamos a la fase 3, que será realizar acciones en la isla. Vamos a tener 3 acciones diferentes. Vamos a poder hacer las 3, pero solo vamos a poder hacer una vez cada una. Podríamos hacer menos acciones, pero nunca podríamos repetir una acción. Estas 3 acciones son las siguientes. La primera será mover. Para ello vamos a utilizar la plantilla de movimiento. Yo os he estado explicando cómo funcionaría darle pistas al otro jugador y ahora me voy a pasar a este jugador para deciros cómo se harían las acciones. Por ejemplo, si decido moverme, colocaré la peana de mi personaje de esta forma, intentando no mover su posición. Y claro, yo en este caso sé cuál es la pista que he querido dar, pero puede interpretarlo como él o ella considere. Entonces me dice que hacia la calavera, pero no del todo. Pues imaginaos que dice, venga, no del todo, pues un poquito para un lado, pero también podría ser un poquito para el otro. Esto ya depende de cada jugador. Pero bueno, no hacia la calavera, sino un poquito a cada lado. Y ahora lo que vamos a ver es cuánto nos movemos. Pues como dice que 0, pero no es del todo 0, pues nos movemos un poquito. Lo que vamos a hacer es dibujar en el tablero. Así que desde nuestra posición, algo parecido a un poquito más de 0. Supongamos que es así. Cuando estemos ya listos del movimiento que hemos realizado, retiramos la plantilla y marcamos una X en nuestra nueva posición, que será aquí. Y movemos nuestra peana hasta esta localización. Así sería la acción de mover. Otra acción que tengo disponible será explorar. Para ello voy a utilizar la plantilla de exploración y esto me sirve para ver si tenemos algún encuentro. Un encuentro puede ser que encontremos al niño perdido o que nos encontremos con Garfio. Para ello colocaremos nuestra figura en el centro y siempre y cuando la figura no se mueva puedo moverlo todo lo que quiera, ¿vale? Esto nos permite incluso llegar más lejos. Imaginaos que con la regla ya no podía llegar más lejos, pues el circulito puede hacer que nos alejemos un poquito más. Pues de esta forma yo decido explorar aquí, ¿vale? Pues dibujamos el círculo interior de la plantilla y retiramos la plantilla. De esta forma, el jugador negro decidiría explorar en esta posición de aquí. ¿Veis? Está explorando en esta zona. De forma que el jugador rojo cogería su mapa y tendría que indicar, primero, si se ha encontrado o no a un pirata, segundo, si se ha encontrado a un niño perdido. Ambas cosas no pueden pasar a la vez. Los piratas están en un sitio y los niños perdidos están en otro. Si hemos encontrado la posición de uno de los niños perdidos, lo daremos por correcto, marcaremos que hemos encontrado a uno de los niños perdidos en esta zona del tablero, limpiaremos todas las zonas del mapa que se hayan pintado y quitaremos todas las cartas que nos hayan dado de pista. Además, el jugador al cual le han encontrado el niño perdido va a tener que cambiar el sobre externo por otro de los que queden en la bolsa. Volveré a colocarlo en la zona interna y como veis la zona de los niños perdidos ha cambiado. Volveré a elegir una nueva ubicación para el niño perdido. En este caso estará aquí. Pero ¿qué pasa si no hubiese ido a esta zona de aquí a explorar donde estaba el niño perdido? Y pues imaginaos que se ha movido pues hacia el otro lado, ¿vale? En lugar de ir para allá de la calavera, se ha venido para acá, así, pues casi en la calavera, y se mueve así, de esta forma, ¿vale?
se mueve y decide hacer la exploración en esta zona de aquí. Cuando hacemos la exploración, ya os he dicho que lo que podríamos hacer es encontrar a Garfio. Pues es precisamente lo que ha encontrado aquí. Si la zona de exploración es una zona donde hay un pirata indicado según la plantilla, entonces lo que habremos encontrado es a Garfio. Y en este momento lo que haríamos sería indicarlo en esta zona de aquí, que nos hemos encontrado por primera vez a Garfio. Pero como os he dicho antes, las acciones son opcionales. Si creemos, o por las pistas que nos ha dado el otro jugador, o si nos ha indicado que hacia donde nos ha mandado tiene mucho riesgo, podría intentar atinar en rondas posteriores y simplemente no hacer la exploración. En ese caso, aunque esté en una localización que contenga a Garfio, no va a suceder nada, solo si realizamos la acción de exploración. Por último, tendríamos la acción de acampar. También se va a utilizar la plantilla de exploración, pero esta vez se va a utilizar la zona externa. Imaginaos que a este jugador le hemos dado pues la misma pista que os he explicado, pero le hemos dicho que tiene mucho peligro de encontrarse a los piratas. Entonces, lo que puede hacer es poner igualmente la plantilla de exploración y marcar con la zona externa toda esta zona de aquí. ¿Esto para qué sirve? Pues de la misma forma y con su mapa, si acampando en lugar de explorando hemos rodeado una zona donde tenemos indicado que hay pirata, en ese caso los desactivaremos y a partir de ahora no tendremos el peligro de Garfio durante el resto de la partida. Esta acción es bastante fuerte y bastante arriesgada, por ello solo lo podremos realizar 2 veces durante la partida. Lo indicaremos en esta zona de aquí. Hay algún personaje que puede modificarnos esto que os acabo de decir, tanto en los niños perdidos como en las acampadas, pero lo indicaré en esta zona. Si hemos desactivado o inhabilitado a Garfio, ya no tendremos ese peligro durante la partida. Por tanto, vamos a recapitular. En la tercera fase podremos mover con la plantilla de movimiento, acampar para ver si pillamos una zona donde esté Garfio y poder deshabilitarlo para el resto de la partida, o explorar con la zona interna de la plantilla de exploración para intentar encontrar a los niños perdidos. Esto lo harán todos los jugadores. Las 2 primeras fases se pueden hacer de forma simultánea, tanto recibir las visiones como ver el peligro del nivel de Garfio, y la última lo haremos jugador a jugador. Si no se han encontrado todos los niños perdidos, simplemente volveremos a iniciar otra ronda dejando todas las marcas donde estaban, salvo si alguien había encontrado a un niño perdido, que también, recuerdo, habrá cambiado su plantilla. Vamos a seguir jugando de esta forma hasta que termine la partida. La partida puede finalizar de 2 formas, tachando 4 casillas de niño perdido, estas 4 de aquí, de forma que venceremos a Garfio, o tachando 5 casillas de Garfio, de forma que habremos perdido la partida. Esto es un poquito más fácil de lo que parece, porque aparte de los encuentros tenemos una forma más de sacar Garfios. Y es que en las cartas que os he dicho de tormenta, el señor Garfio está bastante cómodo. Por tanto, si sacamos a alguna de las cartas que contiene un Garfio, en ese momento tendremos también que tachar un Garfio de nuestro tablero. De esta forma, cuando las cartas azules hayan aparecido en juego, que recuerdo que estaban en la parte inferior de los 2 mazos, será más fácil ir adelantando el final desastroso de la partida. Esto sería el juego base, pero tenemos más aventuras en este juego. Como os he dicho en el inicio, tenemos unas cartas de evento que van a depender del destino o del final de los jugadores. Tenemos eventos buenos y eventos pues no tan buenos. Entonces podemos decidir al final de la partida, si hemos ganado la partida, introducir una carta de evento negativo en el sobre de eventos, que era este de aquí. Pues cogeremos un al azar y lo meteremos aquí. Sin embargo, si hemos perdido la partida, robaremos al azar un evento positivo y lo meteremos en el sobre. De esta forma, al inicio de la siguiente partida, además de toda la preparación que ya os he explicado, barajaremos todos los eventos que tengamos y sacaremos uno al azar. Podrá ser bueno o podrá ser malo. Simplemente lo llevaremos a cabo. Si alguna de las normas del evento contradice alguna de las normas que os acabo de explicar, simplemente tenéis que seguir
la del propio evento. Como por ejemplo en este caso, comenzamos ya con un garfio y tendremos solo 4 oportunidades para perder la partida. Pues esto ha sido Isla de Pan. Es un juego totalmente de deducción donde tienen mucho que ver las cabezas de los jugadores. Podemos dar pistas según nuestro criterio, más para allá, más para acá. Esto, la fuerza, por así decirlo, o lo de acuerdo o no que estamos con las cartas también depende un poco de cada uno de nosotros y de nuestra forma, sobre todo pues, de ver el tablero. Podemos estar viéndolo por la parte inferior y no en la forma, por ejemplo, que las he explicado. Y entonces será un poquito más fácil o difícil poder dar las pistas. Entonces, es un juego que de base es muy amigable visualmente, temáticamente, porque al final estamos hablando de Peter Pan y de todos sus amigos, encontrar a los niños perdidos o enfrentarme con Garfio, pero que no os engañe la temática en encasillarlo en un juego de niños. Es decir, es un juego de deducción familiar, es un muy buen juego para que los peques de la casa puedan empezar a utilizar este tipo de juegos, de forma que se trata de un juego familiar donde toda la familia va a poder disfrutar de un juego de deducción en conjunto. Así que si te gusta la temática de Peter Pan y te gustan los juegos de deducción, sin duda, este es un gran juego recomendado. Y además, se pinta en el tablero. ¿Qué más queréis? Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.